abandoné a mi esposo con cáncer. Me fui con otro hombre. Años después volví. Y mi hijo me cerró la puerta en la cara. Abandoné a mi esposo con cáncer. Lo escribo y aún me cuesta creerlo. Como si no fuera yo la que lo hizo. Como si fuera una historia que leí en algún foro anónimo a las 3 de la mañana. Una de esas que terminas con rabia o lágrimas en los ojos. Pero no. Fui yo. Todo comenzó cuando a D, mi esposo, le diagnosticaron linfoma. Tenía 33 años, una carrera prometedora y una familia que lo amaba. Nos conocimos a los 17, nos embarazamos sin planearlo, y a los 18 ya teníamos a nuestro hijo. Criamos juntos, sin ayuda de nadie, mientras él trabajaba día y noche para darnos lo que nunca tuvimos. D era bueno. No perfecto, pero bueno. Amable, dedicado, protector. Nos compró una casita, teníamos un colchón de ahorros, y por un tiempo creímos que lo habíamos logrado. Y entonces, el cáncer, la enfermedad lo devoraba día a día. Quimios, vómitos, fatiga, fiebre. Lo vi desmoronarse frente a mí mientras yo intentaba mantener la compostura por nuestro hijo. No dormíamos. No reíamos. Solo sobrevivíamos, y por más que lo intentaba, cada vez me sentía más muerta por dentro. Comencé a salir más de casa, a buscar distracciones. Me ofrecí para trabajar medio tiempo en una oficina para ayudar con las cuentas, pero la verdad era que quería huir. Respirar. No ver morir al hombre que un día me prometió todo. Ahí conocí a alguien. Un colega. No era amor. Ni siquiera atracción. Era alguien que me escuchaba. Que me decía que aún tenía derecho a sonreír. Que me preguntaba si dormía bien o comía lo suficiente. Que me miraba como nadie lo había hecho en años. Me resistí al principio. Juro que lo hice. Pero un día, dejé de hacerlo. El amor no desapareció de golpe. Se fue erosionando. Como una casa abandonada que nadie cuida. Como un silencio cada vez más largo en la misma cama, hasta que lo hablé con D. Le dije que ya no podía más. Que me sentía atrapada. Que no era justo para ninguno de los dos. Él lloró. Me rogó. Me dijo que entendía que estaba siendo difícil, pero que nos necesitábamos. Que éramos una familia. Que por favor, no lo abandonara. Y lo hice igual. Intenté llevarme a mi hijo conmigo. Tenía 15 años. Me miró, llorando, y me dijo, ¿cómo puedes dejarlo ahora? No supe qué decirle. Me pidió quedarse con su padre. Lo dejé. Lo respeté. Me fui, y así fue como comenzó todo. Una separación silenciosa. Un hogar roto. Un amor enterrado antes de tiempo. La gente me dice que soy una maldita por haberlo hecho. Y tal vez lo sea, pero en ese momento, lo único que sentía era que si no escapaba, iba a morir también. Y escapé. De él. De mi hijo. De mí misma. Una palabra pequeña, pero cargada de peso. Creí que al escapar de esa casa, de esa enfermedad, de ese dolor, iba a encontrarme a mí misma. En cambio, me perdí por completo. Me fui con él, mi amante, convencida de que era amor. O por lo menos, algo que me sacaba del pozo. Nos conocimos en la oficina donde empecé a trabajar para ayudar con los gastos, aunque en realidad solo quería respirar sin olor a hospital. Él era encantador. Atento. Me decía que yo no tenía por qué cargar con el sufrimiento de otro, que tenía derecho a vivir. Yo quería creerle. Porque si no lo hacía, tendría que aceptar que estaba abandonando al hombre que me dio todo por alguien que solo me ofrecía una ilusión. Con el dinero del divorcio, mi parte justa, según el acuerdo, y unos ahorros, pusimos un negocio juntos, una cafetería. Él decía que sería nuestro proyecto de vida. Un símbolo de nuestra nueva historia, y al principio, lo fue. Pintamos paredes, diseñamos el logo, colgamos fotos de nosotros en la cocina. Me sentí viva. Por primera vez en mucho tiempo, no lloraba por las noches. Incluso empecé a convencerme de que todo lo que había hecho tenía sentido. Pero esa felicidad tenía fecha de caducidad. Los primeros indicios fueron sutiles. Llegaba tarde, se excusaba con evasivas. Empezaba a controlar cuánto dinero gastaba porque ahora había que ser cuidadosos. Ya no hablábamos de sueños. Solo de deudas. Ya no me decía que era hermosa. Solo que estaba estresada. Una noche discutimos fuerte. Le reclamé por no aparecer en la cafetería en todo el día, y su respuesta me dejó congelada. Deberías agradecer que alguien como yo te recogió cuando eras una mujer rota que huía de un cadáver. Lo dijo con desprecio. Como si me hubiera hecho un favor. Me encerré en el baño y lloré. No solo por sus palabras, sino porque por primera vez me di cuenta de lo que todos pensaban, y de que quizá él nunca fue diferente. A los pocos días, desapareció. Literalmente. No llegó a dormir. No contestó el celular. No volvió a la cafetería. Pensé que algo malo le había pasado. Que estaba en el hospital. Que lo habían asaltado. Cualquier cosa. La verdad fue peor. Entré a revisar las cuentas. Vacías. Los fondos de inversión. Vacíos. Incluso las tarjetas conjuntas que abrimos, en negativo. Se había alargado. Con todo. El negocio.
El dinero. Mi supuesta nueva vida. Lo denuncié. No sirvió de nada. La policía apenas me escuchó. Sin pruebas de fraude, es abandono civil, dijeron. La cafetería duró una semana más. Hasta que los proveedores llegaron a cobrar. No tenía cómo pagar. Vendí las máquinas, los muebles, los recuerdos. Todo lo que una vez fue nuestro. Me mudé a una habitación alquilada. Cama, microondas, un espejo roto y paredes que sudaban humedad. Comía pan con té. Dormía con miedo. Y por primera vez, empecé a preguntarme si esto era el castigo que merecía. Me volví adicta a buscar señales de mi hijo o de mi ex en redes sociales. Nada. Silencio absoluto. Como si hubieran borrado todo lo que fui, hasta que un día, una amiga compartió una foto, una marcha contra el cáncer. Gente con camisetas que decían sobreviví. Y ahí estaba él. Más flaco. Más viejo. Pero de pie. Sonriendo, mi ex esposo había vencido al cáncer, y yo ni siquiera lo sabía. Ese día lloré de rodillas, sola, con las manos temblando. No por él, sino por mí. Por todo lo que tiré por la borda. Por haber perdido al hombre que lo dio todo, incluso cuando se estaba muriendo. Entonces lo decidí, volvería. A pedir perdón. A intentar recuperar algo. Aunque me escupieran. Aunque me odiaran, fui a su ciudad. A su casa, toqué la puerta, y lo que pasó, me dejó más rota de lo que jamás imaginé. Imaginé 1000 veces ese momento durante el viaje en bus. ¿Cómo me vería? ¿Qué le diría? Si él lloraría. Si me dejaría hablar. Si aún habría algo, una chispa, un resquicio de amor que resistiera el desastre que dejé atrás. Me inventé conversaciones, lágrimas, abrazos. Hasta risas. Ninguna de esas escenas fue real. La casa seguía igual, solo más cuidada. El jardín estaba podado. Las cortinas limpias. La fachada pintada. Era como si alguien estuviera viviendo. Viviendo bien. Sin mí. Toqué la puerta con la misma mano con la que firmé el divorcio. Pasaron segundos. Luego pasos. Luego se abrió, y ahí estaba. Más delgado, pero fuerte. Con la piel un poco más curtida. Canas en las sienes. Pero con esa mirada que siempre tenía cuando estaba cansado de todo, dura, pero tranquila. Hola, dije. No respondió. ¿Puedo pasar? Negó con la cabeza. Solo quiero hablar. Ya no hay nada que hablar. Su voz no era hostil. Era lo opuesto, serena, despojada, impenetrable. Sé que hice mal. Sé que no tengo derecho. Pero me enteré que estás mejor, y la voz se me quebró, y solo quería decirte que me alegra. Que estás vivo. Que sigues aquí. Silencio. Me equivoqué. Me fui en el peor momento. Pero no fue porque no te amaba. Fue porque no supe cómo seguir. Me estaba muriendo contigo. Sentía que desaparecía, y lo resolviste desapareciendo de verdad, dijo. Esa frase. Fría. Precisa. Implacable. Yo estuve con alguien más. Lo sé. Y fue un error. Me traicionó. Perdí todo. Me quedé sola. Pero me di cuenta de que tú eras el amor de mi vida. Que nada de eso valió la pena. Que me equivoqué. Y ahora que estás bien, que estamos vivos, quizás aún podamos. ¿Tú crees que después de todo, puedes volver como si nada? No como si nada, dije, llorando. Como alguien que se arrepintió. Como alguien que quiere reparar. Aunque no me perdones, aunque no me ames, al menos por nuestro hijo. Nuestro hijo, me interrumpió, fue quien me sostuvo mientras moría. Fue él quien me ayudó a caminar cuando la quimio me rompía las piernas. Fue él quien me leía en voz alta mientras tú vivías tu nueva vida. Quise decir algo. Pero las palabras no salieron. Tú elegiste irte. Nosotros elegimos seguir. Y lo hicimos sin ti. ¿No hay forma de empezar de nuevo? Sí, dijo. Y ya lo hicimos. Pero sin ti. Y me cerró la puerta. Suavemente. Sin gritos. Sin insultos. Y fue 1000 veces peor. Me quedé ahí, con la frente apoyada en la madera, sin saber cuánto tiempo pasó. No había sido una pelea. Había sido un funeral emocional. Él ya me había enterrado. Me fui caminando sin rumbo. Me dolían los pies, los ojos, el alma. Pero aún tenía una pequeña chispa de esperanza. Mi hijo, tal vez él sí. Tal vez aún no me había borrado del todo, y entonces lo busqué. En el único lugar donde no podía evitarme, su colegio. Lo esperé afuera, como una sombra sin nombre. No sabía si aún me reconocería de inmediato. No sabía si vendría con amigos, con mochila, si me ignoraría o saldría corriendo. Pero cuando lo vi, supe que era él, más alto, más fuerte. Más adulto, con la misma mirada de su padre, templada, seria, contenida. Cuando me vio, se detuvo. No sonrió. Solo bajó un poco el ritmo, como si se negara a correr. Como si se negara a parecer emocionado por verme.
pero no se fue. Se acercó. ¿Qué haces aquí? Me preguntó. Solo, quería verte. Hablar. Si tienes tiempo, no respondió. Caminamos en silencio. Lo invité a una cafetería. No una de esas de cadena, sino una local. Íntima. De las que me habrían gustado tener si la vida hubiera sido distinta. Pidió un té. Yo, nada. Tenía un nudo en la garganta más grande que cualquier hambre. ¿Por qué volviste? Me preguntó, directo. Porque te extraño. Porque a tu papá lo vi y me cerró la puerta. Lo entiendo. Pero tú eres mi hijo. Y quería hablar contigo. Aunque no quieras verme, asintió lentamente. No con empatía. Con resignación. ¿Y qué esperas que diga? La verdad, nada. Pero si me escuchas, ya es suficiente. Respiró hondo. Lo dejé, me fui porque no podía más. Porque sentía que me estaba hundiendo. Cuidar a tu papá, trabajar, sostener todo, y además fingir que estaba bien, fue demasiado. No supe cómo hacerlo. Me sentí sola. Asustada. ¿Y por eso te fuiste con otro hombre? Tragué saliva. No fue así tan de golpe. Lo conocí, me escuchó. Me sentí viva otra vez. Pensé que era amor. Pero me equivoqué. Me traicionó. Me robó. Me dejó peor que antes. Y ahí me di cuenta que los había perdido a ustedes, y que no valió la pena. Silencio. Y entonces volviste, dijo él. Como si nada, no como si nada. Como alguien que cometió un error. Que lo sabe. Que lo acepta. Pero que aún ama a su hijo más que a nada en el mundo. Me miró, y esa mirada fue un espejo. No había odio. Solo decepción. Papá me dijo que podías escribirme si querías. Pero que no querías más visitas. Yo le dije que si quería, yo sí te veía. Gracias, susurré. Gracias por eso. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque necesitaba cerrar esta historia también. Eso me rompió un poco más. Mamá, me dijo, y sentí una punzada al escuchar ese título que ya no parecía mío. Yo lloré mucho cuando te fuiste. Pensé que era mi culpa. Que si hubiera insistido más, te habrías quedado. Luego me di cuenta que no era así. No, claro que no, interrumpí. Lo sé. Lo entiendo ahora. Pero también entiendo que te fuiste porque pudiste. Porque elegiste no quedarte. Me dolía todo, a papá también. Pero se quedó. Pausa. Él nunca dejó de ser padre, ni siquiera cuando el cuerpo ya no le respondía. Yo tuve que bañarlo, alimentarlo, cambiarle las sábanas cuando vomitaba. Me tocó ser adulto antes de tiempo. Pero lo hice. Porque él se habría quedado por mí. Y tú no lo hiciste. Me puse a llorar, sin contenerme. ¿Me odias? No. Ya no. Pero no te admiro. Y no quiero que vuelvas con él. Nunca. ¿Y conmigo? ¿Podemos tener algo, lo que sea? Pensó. Y me dio el golpe más honesto que alguien puede dar. Tal vez algún día. Pero no esperes que te defienda. Porque aunque no te odie, tampoco te respeto aún. Se levantó. Me dejó sola. Con su té a medio terminar y una silla vacía frente a mí. Y yo entendí, por fin, que hay cosas que no se recuperan. Ni con llanto, ni con amor, ni con tiempo. Eso fue lo que pensé que necesitaba. Solo eso. Un poco más de tiempo para reparar lo que rompí. Para demostrar que aún podía ser parte de sus vidas. Que aún podía construir algo, aunque fuera pequeño. Después de aquella conversación con mi hijo, me aferré a una idea desesperada. Si él aún hablaba conmigo, aunque fuera con distancia, aún había algo a lo que podía aferrarme. Un derecho. Una oportunidad. Un vínculo que no podía borrarse solo porque cometí errores. Así que tomé una decisión, iniciar un proceso legal, no para castigar a nadie. No para quitarle nada a nadie. Solo para tener la posibilidad de verlo más. De compartir con él. De, tal vez, ser su madre de nuevo. Aunque fuera a cuentagotas, busqué un abogado. Le conté todo. Absolutamente todo. No intenté justificarme. Solo quería que alguien, al menos una vez, me escuchara sin condenarme desde la primera palabra. Él me miró serio, sin mostrar demasiado, y dijo, es difícil. Pero lo intentaremos. Presentamos una solicitud para revisar el acuerdo de custodia. Quería visitas. Momentos. Lo que fuera. Me bastaba con migajas, con algo que me dijera que aún existía un espacio para mí en esa historia. Pero cuando llegó la audiencia, supe que el juicio no era por mi hijo. Era un juicio contra mi pasado. Estaba allí. Impecable. Sereno. Pero con una expresión tan distante, tan fría, que me hizo sentir invisible. Y luego su abogado comenzó a hablar. No gritó. No dramatizó. Solo expuso hechos. Mi representado fue diagnosticado con cáncer. En su etapa más vulnerable, su esposa lo abandonó. Se fue con otro hombre. Intentó llevarse al hijo común, que se negó. Desde entonces,
El señor ha sido el único responsable del cuidado, la manutención y la educación del menor. La señora, en cambio, formó una nueva relación, usó los bienes gananciales para iniciar un negocio fallido con su nueva pareja, y desapareció de la vida de ambos por más de un año. No hubo apoyo emocional, ni económico, ni contacto sostenido. La solicitud que presenta hoy responde, según todo indica, al fracaso de esa relación externa. No a una preocupación genuina por el bienestar del menor. Y cada palabra era un clavo más. Mi abogado intentó responder. Habló de salud mental, de arrepentimiento, de cómo el remordimiento también es parte de ser humano. Pero nadie lo escuchaba. El juez solo hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión del menor? Y ahí, con una frialdad casi quirúrgica, el abogado de leyó. El menor manifiesta que está dispuesto a mantener contacto voluntario con su madre, pero no desea que se modifique su entorno actual. No quiere visitas impuestas ni compartir custodia. Pide que se respete su decisión. Y con eso, el juez bajó la mirada, tomó nota y dijo que no había fundamento legal ni emocional para cambiar el estado actual. No levanté la cabeza durante el resto del acto. Solo escuchaba la respiración pausada de D, como quien ya sabía que todo iba a salir así. Como quien no sentía ni satisfacción ni venganza. Solo cierre. Cuando salimos, mi abogado me acompañó en silencio. Al final solo me dijo, te escucharon. Pero ya no basta. Y tenía razón. Volví a la habitación que alquilo. Cerré la puerta. Me quité los zapatos. Me miré en el espejo rajado que apenas sostiene su marco. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré, porque ya no tenía más lágrimas. Y entonces lo supe. No iba a recuperar lo que perdí. Ni por la ley. Ni por el amor. Ni por la culpa. Todo lo que me quedaba era escribir. No para convencer a nadie, sino para explicar por qué, después de todo, aún creo que merezco una segunda oportunidad. A veces pienso en esas palabras como si fueran blasfemia. Como si pronunciarlas me hiciera más miserable, más inconsciente, más vil. Pero lo voy a decir, aunque me odien. Después de todo lo que hice, creo que merezco una segunda oportunidad. No con ellos. No con él. No con mi hijo. Tal vez ni siquiera conmigo misma. Pero con la vida. Con el derecho de volver a respirar sin sentir que todo lo que soy es un error colgando de mis hombros. No estoy justificando lo que hice. Lo abandoné. Sí. Me fui cuando estaba enfermo. Dejé a mi hijo solo con su padre moribundo. Me enamoré de otro hombre mientras el mío luchaba por vivir. Lo hice. No lo niego, pero también cuidé. También lloré. También arrastré emocionalmente durante meses antes de tomar la decisión que todos ahora usan para definirme. Yo también me estaba muriendo. No físicamente, pero por dentro. Me levantaba cada día con miedo, me dormía cada noche sintiendo que no tenía derecho a quejarme porque no era la que tenía cáncer. Y eso es algo que nunca nadie me perdonó. Haber tenido la osadía de quebrarme sin ser la víctima principal. Cuando enfermó, toda la casa giró alrededor de su dolor. Y lo entiendo. Pero nadie miró al costado. Nadie vio que yo también estaba derrumbándome. Que me convertí en enfermera, madre, soporte emocional, sostén económico, compañera de lágrimas, todo al mismo tiempo, y que nunca hubo un momento donde pudiera gritar ya no puedo más, sin que eso sonara egoísta. Y sí, lo abandoné, y lo peor, por alguien más. ¿Fue un error? Absolutamente. Me destruyó más de lo que nunca imaginé. Me dejó en la ruina emocional y económica. Me hizo ver que me fui por algo que no era amor, sino escape. Pero incluso después de pagar todo ese precio, nadie cree que tenga derecho a levantar la cabeza. Que tenga derecho a volver, a tocar la puerta, a preguntar si todavía hay un hueco para mí. Yo misma dudé de hacerlo. Durante meses, pero la culpa no me reconstruyó. Solo me paralizó, y un día entendí que el remordimiento eterno tampoco es justicia. Es una cárcel que no sirve a nadie. Mi hijo no me quiere de vuelta. Lo acepto. Mi ex me cerró la puerta sin insultos, sin gritos. Solo con esa paz lapidaria de quien ya no te necesita. Lo respeto, y aún así, siento que tengo algo más para dar. No a ellos. No como madre. No como esposa. Pero como mujer. Como persona. Como alguien que se rompió y tuvo que aprender a reconstruirse sin que nadie la salvara. Porque si algo aprendí, es que nadie te rescata cuando eres la mala de la historia. No hay redes. No hay pañuelos. No hay comprensión. Solo hay silencio. Rechazo. Y el eco constante de tus propios errores. Hoy vivo sola. En un departamento que apenas puedo pagar. Con trabajos que apenas me alcanzan. No tengo pareja, ni amigos cercanos, ni el respeto de mi hijo. Y a pesar de eso, estoy aquí. De pie, escribiendo esto no para pedir que me amen otra vez, sino para que alguien lea estas palabras y entienda que a veces no hay héroes ni villanos. Solo humanos podridos de miedo. Sí, lo sé. Me fui en el peor momento. Me equivoqué. Pero también lo intenté. También lo di todo hasta que ya no me quedaba nada. Y si tú, que estás leyendo esto, estás pensando que yo no merezco nada, que me jodí sola,
quizás tengas razón, pero también te digo esto. ¿Quién no ha querido huir alguna vez? ¿Quién no ha soñado con dejar todo atrás cuando el peso se vuelve insoportable? Yo no tuve las herramientas para resistir. Lo intenté. Pero fallé. Me fui. Me hundí. Y aún así, estoy aquí escribiendo. Luchando por no desaparecer del todo, porque incluso los que fallamos merecemos redención. No de los demás. A veces ni de la familia. Pero sí de nosotros mismos. No quiero volver a la vida que tenía. Ya no existe. Solo quiero saber que lo que viví, lo que sufrí, lo que aprendí, sirvió para algo, para no repetir. Para no rendirme otra vez. Para no esconderme más. No soy víctima. No soy heroína. Soy esa figura incómoda que nadie quiere ser. La mujer que tomó una decisión imperdonable, y aún así quiere vivir con ello sin que la definan solo por eso. Y si estás esperando que diga que me odio, lo siento, no lo hago. No porque no me arrepienta. Sino porque si me odio, si me niego hasta a mí misma, entonces todo lo que viví no sirvió para nada. Así que sí, después de todo, creo que merezco una segunda oportunidad. Y si tú piensas que no, estás en tu derecho, pero yo también estoy en el mío.